Hoy vamos a ver el tema número 12 de la catequesis de confirmación, fortalecidos por la Eucaristía. Fortalecidos por la Eucaristía, página 94. Además, vamos a tener algunos temas apologéticos. Vamos a ver un tema de Scott Hahn que nos va a enseñar un poquito más de la Eucaristía, y vamos a tratar también de profundizar un poquito el tema de la Eucaristía y el pacto de Dios. Ya sin más demora, vamos a iniciar y vamos a encomendarnos al Espíritu Santo de Dios y vamos a hacer la oración inicial. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre celestial, hoy queremos darte gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor, porque estás en este momento tratando de enseñarnos un poquito más de la Santa Eucaristía, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos fortaleces, porque vienes a nuestra mente, a nuestra debilidad, nos cubres con tu manto santo. Hoy queremos pedirte, Madre Santísima, también que nos enseñes y nos ayudes para entender un poquito más de tu Santo Hijo en este sacramento admirable de la Eucaristía. Queremos quedarnos en la presencia de Cristo, que sea el Espíritu Santo quien nos conduzca, y le decimos al Espíritu Santo: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y quedamos cubiertos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver quién tiene abierto el audio que se me está metiendo. Ok, ya lo apagaron. Oh. Bueno, hermanos, hermanas, hoy vamos a ver el tema número 12, como se los acabo de decir, fortalecidos por la Eucaristía. Y hay un punto importante de la misa. Hoy vamos a hablar de la misa dominical, vamos a hablar del sacramento de la Eucaristía, vamos a hacer lo que hacemos en misa, por qué vamos a misa, qué se realiza en la Eucaristía y otros temas importantes para nosotros, para todos nosotros. Y voy a leer lo que dice la página 95. La misa dominical es la fiesta de la comunidad cristiana, porque el domingo es el día del Señor. Tenemos necesidad de este pan para afrontar los esfuerzos y cansancios del viaje. El domingo, día del Señor, es la ocasión propicia para sacar fuerza de Él, que es el Señor de la vida. El precepto festivo no es, por tanto, un simple deber impuesto desde el exterior. Participar en la celebración dominical y alimentarse del pan eucarístico es una necesidad para el cristiano, quien de este modo puede encontrar la energía necesaria para el camino que hay que recorrer, un camino que además no es arbitrario. El camino que Dios indica a través de su fe, de su ley, va hacia la dirección inscrita en la esencia misma del hombre. Seguirlo significa para el hombre realizarse a sí mismo. Perderlo es perderse a sí mismo. La primera carta a los Corintios, primera de Corintios 11, 26, 29. Dice:
pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Hermanos, la semana pasada vimos una película, vimos un testimonio del doctor Ricardo Castañón. Yo creo que fue más que claro y más que evidente en todos nosotros que tuvo que habernos quedado muy fuerte, muy calcado el hecho de que nosotros estamos comiendo cuerpo, sangre y alma de nuestro Señor y que la ciencia lo ha demostrado. Una vez yo le pregunté a un hermano no católico y le dije sobre este tema, ¿por qué dice la palabra de Dios que si yo comulgo indignamente, me como mi propia condenación y que yo debo discernir y saber que lo que yo estoy comulgando, lo que estoy comiendo, es el corazón mismo de nuestro Salvador Jesucristo? Y este me dijo que eso era un engaño satánico y que eso era de Satanás. O sea, cosa más alejada de la realidad no puede ser, porque todos tenemos que discernir y todos tenemos que llegar a entender que estamos comiendo el corazón mismo de Jesús y que por eso debemos comerlo en santidad, tenemos que comerlo en gracia, tenemos que comerlo en pureza. No podemos simplemente ir a comulgar estando en un estado de pecado, porque la primera carta a los Corintios es como muy clara. Tenemos que comulgarlo estando en gracia. Amonestación de Pablo al pueblo de Corinto. Discernir, del griego diacrino, significa separar, hacer una diferencia entre una cosa y otra. Distinguir, examinar, tener entendimiento. O sea, tenemos que pasar nuestra conciencia, tenemos que pasar por un proceso de discernimiento, un proceso de pasar de lo grueso a lo fino, pasar de lo que éramos antes a lo que es ahora, pasar de simplemente un entendimiento racional a un entendimiento por la fe. Hay que ir más allá, hay que discernir lo que quiere decir el pan de vida. En Juan 6, 47, 50, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, el gran yo soy. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Nosotros tenemos que tener clarísimo que la Eucaristía no es solamente un pan que se nos da para alimentarnos, es un pan para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia, para que no muramos. En Juan 6, también voy a leerles Juan 6, 50. Porque es importante que todos nosotros tengamos claridad meridiana de lo que dice la Eucaristía. Juan 6, voy a leérselas del 47 al 58. Desde el 47 al 58 se lo voy a leer completo para que tengamos claridad. Dice el Señor. Bueno, desde el 36 voy a brincarme algunas partes. Dice el Señor en el 36. Les dijo esto: yo soy el pan de vida, pero ya se lo he dicho, me han visto y no creen. Pero me han visto, dice el Señor en Juan 6:36. Pero ya se lo he dicho, mas me han visto y no creen. ¿Qué es el problema muy serio que tiene hoy día la iglesia y tienen muchos protestantes?
de protestantes, yo creo que el 100%, por más que vean, por más que hablen, por más que se le digan, no creen y no creen en que Jesús es el Señor y que se quedó en el pan vivo, que se quedó en el pan eucarístico. Por más que se les dice, no creen. Dice así, les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. El que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero yo se lo he dicho, me han visto y no creen. Juan 6:36. Todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Y es que no creen. Y es que los judíos no creen. Y es que las personas no creen que Jesús puede estar presente en un pedazo de pan. Podrían apagar los micrófonos. No sé quién tiene el micrófono abierto. Gracias. Y es que el gran problema se da porque los discípulos que seguían a Jesús no creían que él podía hacer lo que estaba diciendo que iba a hacer. Y mucho de lo que pasa hoy en día es que no creen en Jesús, no creen en sus enseñanzas, no creen en su palabra, no creen que Jesús puede hacer presente y se puede hacer presente en un pedazo de pan. No lo creen. O sea, siguen sin creerle a Jesús. No murmuren entre ustedes, dice el Señor. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, mire, aquí había un problema muy serio. Jesús estaba hablando en el griego diáfano, de comer, de comer. Y Jesús, cuando empieza de nuevo, cambia el verbo. Y Jesús cambia el verbo de jofagé al verbo jotrogón. Y aquí en la Biblia está el verbo, claro, nosotros no lo podemos ver porque en la traducción que tenemos no está en el griego antiguo, no está en el lenguaje original que se escribió la Biblia. Pero cuando nosotros vemos que Jesús está hablando, Jesús primero dice en el verbo jofagé, en el verbo jofagé de comer, dice, quien no me come, quien no me bebe. Pero empiezan los judíos a tener dudas, empiezan los discípulos a dudar, y Jesús, en vez de decirles, miren muchachos, ustedes no entienden, eso es un símbolo, esto es un signo, esto no es mi cuerpo real, este no es realmente mi cuerpo, este no es realmente mi sangre, estoy hablando de una prefigura. Jesús cambia el verbo. Y ahora cambia el verbo de jofagé a jotrogón. Los dos es comer. Ambos verbos es comer. Pero el problema es que el segundo verbo es masticar. Jesús les dice,
quien no me mastique, quien no me roa con sus dientes, quien no me devore con sus dientes, no tendrá vida, dice el Señor. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen, si no mastican, si no devoran mi cuerpo, la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Necesario para la resurrección comer el cuerpo y la sangre verdadera del Señor, porque mi carne es verdadera bebida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo en Cafarnaúm, en la sinagoga de Cafarnaúm. Voy a dejarlo hasta ahí porque después sigue unos versículos que me interesa que vayamos a ver. Pero aquí vamos viendo nosotros ya que Jesús está hablando de un cuerpo verdadero. Los discípulos están diciendo, pero ¿cómo puede este darnos de comer su cuerpo? San Pedro no entendía absolutamente nada de lo que estaba diciendo Jesús. Él no estaba entendiendo las enseñanzas de Jesús en ese momento y no estaba entendiendo lo que estaba diciendo, pero más importante aún, San Pedro estaba ahí y después dirá, porque no entendía lo que estaba diciendo y decir, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo no entiendo lo que tú estás diciendo, no entiendo nada, pero tú lo dices, yo te creo. Ir a misa. ¿Para qué ir a misa? ¿Qué es la misa? ¿Qué es lo que se celebra en misa? ¿Te gusta ir a misa y por qué? ¿Qué es lo que más aprecias de la celebración eucarística? Vamos a ver y vamos a profundizar qué es la misa, qué es lo que celebramos en misa. Vamos a ver una pequeña reflexión de un autor que se llama Scott Hahn. Él era un pastor pentecostal, me parece, y él habla de la cuarta copa y habla de lo que se hizo en el día de Pentecostés y lo que nosotros estamos realizando en misa. ¿Qué es la misa? Resumen, dice aquí. Mi propio estudio, y estoy hablando en las palabras de Scott Hahn, mi propio estudio de las escrituras de una forma abreviada, lo que me llevó a ver algo que yo no creía que fuera posible. Me dejó ver que la última cena y el sacrificio de Cristo en el Calvario y la Eucaristía son todos una sola pieza. Oiga lo que dice Scott Hahn, esto es muy importante que lo tengamos muy presente. La última cena, el sacrificio de Cristo en el Calvario y la Eucaristía son todos una misma pieza. Es decir, si usted habla de la última cena o habla del sacrificio de Cristo en el Calvario o habla de Eucaristía, está hablando de lo mismo. Es una moneda de la misma cara. La Pascua judía. Hasta que por fin llegó la 10ª plaga. Estamos hablando de la Pascua judía y estamos hablando de las plagas de Egipto. Hasta que por fin llegó la última plaga, que era la plaga del ángel de la muerte. La muerte visitando a los hijos primogénitos de Egipto. Todos los primogénitos debían morir, no solo los hijos primogénitos de Egipto, excepto por una cosa, la Pascua. Todos debían morir, excepto por una cosa, la Pascua. Si ustedes y su familia, a través del Padre, agarraban un cordero y lo sacrificaban y rociaban su sangre sobre el dintel de la puerta y se comían la comida,
ustedes podrían despertar y su hijo primogénito lo encontrarían vivo. Porque sabemos la forma en que la Pascua se celebra desde hace siglos, durante milenios. Es una liturgia muy antigua. Es bien sabido, no es ningún secreto. Los judíos todavía la celebran con la misma estructura. Hay 4 copas. Yo les había hablado a ustedes de las copas del Señor, les había dicho que el Señor bendijo la tercera copa, que era la copa de la bendición, pero hay 4 copas que representan la estructura de la Pascua. La primera copa es la copa de la bendición del día de la fiesta, es la copa del Kiddush. La segunda copa de vino se produce realmente en el comienzo de la liturgia pascual en sí y que consiste en el canto del Salmo 113. Y luego está la tercera copa, la copa de la bendición, que implica la comida real, el pan sin levadura y así sucesivamente. Y luego, antes de la cuarta copa, se canta el gran Gilel, el Salmo 114, 115, 116, 117 y 118. Y después de cantar los salmos se procede a la cuarta copa, que a los efectos prácticos es el punto culminante de la Pascua. O sea, el punto culminante de la Pascua es cuando se bebe, cuando se toma la cuarta copa. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el relato del Evangelio, después de la tercera copa fue bebida, Jesús dice algo como esto: desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que yo entre en el reino de Dios. Y dice, luego cantaron los salmos. Cada judío que conoce la liturgia debería esperar que siguiera adelante y dar las gracias y la bendición y tomarían la cuarta copa, lo que conduciría al punto culminante de la Pascua, fiesta judía de la celebración de su liberación de los egipcios y final de la Pascua. Pero no, el relato del Evangelio dice que cantaron los salmos y salieron en la noche. O sea, que quede muy claro, Jesucristo tomó la tercera copa, que es la copa de la bendición, cantaron los salmos y se retiraron al monte de los olivos. O sea, que Jesucristo no se tomó la cuarta copa. Estoy seguro que esto no parece ser un gran problema y desde hace mucho tiempo no parecía importante para mí, dice Scott Ham, pero ha llevado a muchos estudiosos a preguntarse de que si él estaba realmente celebrando la Pascua, no destruiría la liturgia de esta manera tan simple. Ustedes no le pasarían por un lado a la parte más importante. Sería como decir que en la misa pasaras a la Eucaristía olvidando las palabras de la consagración. Oiga lo que dice Scott Hahn. Para el judío y la Pascua judía, no tomarse la cuarta copa sería como que el sacerdote agarre el pan y el vino, se brinque la consagración y pase de una vez a decir, este es el cuerpo de Cristo, sin haberlo consagrado. Eso es absolutamente impensable para un judío. ¿Cómo impensable es para un judío que Jesucristo haya celebrado la Pascua sin haberse tomado la cuarta copa? Porque es un paso importantísimo de la liturgia de la Pascua judía. Ustedes no le pasarían por un lado a la parte más importante, dice él. Sería como decir que en la misa pasaras a la Eucaristía olvidando las palabras de la consagración. Así que, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Otros estudiosos dicen que bien respaldan el que no debe haber habido una cuarta copa, pero las veneradas y antiguas tradiciones como esa no resurgen de repente de una noche y luego cubren el mundo como lo hizo la liturgia de la Pascua con las 4 copas. Así que parece probable que puede haber una explicación mejor, pero ¿dónde? ¿Por qué el salto la cuarta copa?
Después de todo, él fue criado como un judío. Había estado celebrando la Pascua todos los años en su vida desde que era un niño, de acuerdo a las estrictas leyes de Moisés. Puede que exista tal vez una razón. Él no pasaría por alto algo tan esencial y culminante como esto. Todo lo demás funcionó según lo planeado. Ellos cantaron los salmos y luego salieron en la noche. Creo que la respuesta está en otra parte. ¿A dónde se fueron? Bueno, acabamos de leer a Getsemaní. Es que yo hice un resumen. ¿Para dónde se fueron los discípulos? Para Getsemaní. Se fueron con Jesús a Getsemaní. ¿Y qué dijo? Él oró porque su alma estaba muy angustiada. Juan 19. Describe en detalle lo singular del sacrificio de nuestro Señor. No hay duda del hecho de que San Juan, el discípulo amado, entendió el sacrificio de nuestro Señor como la culminación, el cumplimiento de la Pascua del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿por qué es que Jesús pasó a llevar un vestido de lino sin costuras? Oigan, esta parte es muy importante. ¿Por qué es que Jesús pasó a llevar un vestido de lino sin costuras en la cruz? Cuando coincidentemente eso es lo que el sacerdote tenía legislado para usarlo cuando se hacía el sacrificio de la Pascua. Aquí está el verdadero sacerdote, así como la verdadera víctima. Resulta que la vestidura que andaba Jesús, el vestido de lino, de una sola pieza sin costuras, era el mismo vestimenta que tenía que tener el sumo sacerdote para celebrar la Pascua judía. Qué curioso, porque Jesús lleva la misma vestimenta que debía llevar el sumo sacerdote para celebrar la Pascua judía, porque Jesús es el sumo sacerdote. Ven, ya empieza a tener al sentido las cosas que dicen las escrituras. ¿Por qué es que Jesús llevaba puesto este vestido de lino? Y cuando él fue crucificado, a diferencia de los ladrones, cuyas piernas tuvieron que ser quebradas para acelerar la muerte, sus huesos no fueron rotos. ¿Por qué? Para el cumplimiento de las escrituras donde dice, ninguno de sus huesos será quebrado. Una de las cosas en que sí está, usted tomaba un cordero para sacrificarlo para la Pascua y descubría que tenía un hueso roto, tenía que descartarlo y obtener otro. Lo único bueno para el sacrificio solo era un cordero sin huesos rotos. Juan ve en esto mucho más de lo que nosotros vemos. Pero una cosa en particular, el versículo 28. Después de esto, en final de sus crueles sufrimientos, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo, con el fin de cumplir las escrituras, tengo sed. Ahora, él había estado en la cruz por horas. ¿Es este el primer momento de la sed? No. Él había estado atormentado por el dolor y el morir de sed durante horas. Pero él dice, a fin de cumplir la escritura, tengo sed. ¿Por qué? Para el cumplimiento de las escrituras. Había un cuenco de vino agrio allí. Había un cuenco de vinagre. Vino agrio, vinagre, vino agrio allí. Le pusieron una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo. Le pusieron una esponja mojada de vinagre en un hisopo. Tal vez para usted y para mí eso no signifique nada, pero para un judío celoso de la Pascua judía tiene un gran significado. ¿Saben por qué? La misma clase de rama que los israelitas tenían que usar para rociar la sangre del cordero en el dintel de las puertas. Bastante coincidencia. Esta misma rama con la que le dieron a Jesús a beber del vino agrio, era la misma especie con la que tenían que bañar las dinteles o las puertas
de las casas para que pudieran atravesar la Pascua sin que murieran los primogénitos. Ven cómo las escrituras adquieren un gran significado. Las escrituras empiezan a decirnos a nosotros que todo lo que se escribió no es por casualidad. No es que se escribió que Jesucristo le dieron de una lanza, de un hisopo y le dieron de tomar vinagre. Jesús en ese momento estaba cumpliendo con todo lo previsto en las escrituras y con todo lo previsto para la Pascua judía. Él dejó de tomar la cuarta copa. Además, le estaba dando y se estaba bañando con la sangre del cordero, exactamente con lo mismo que debía bañarse en el dintel de la Pascua judía. ¿Coincidencia o no? Se pegó, Dieguito, estaba pegado, se ha pegado usted, después de Jesús se pegó. Ya estoy mejor. ¿Ya me escucho? En este momento sí, pero después de que usted habló del hisopo y mencionó a Jesús, ahí se pegó y se cortó mucho. Bueno, a mí, yo no sé a los demás. Bueno, voy a repetirlo. Gracias, a mí también. Ok, bueno. Jesús dice, la misma clase de rama que los israelitas tenían que usar para rociar la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Es decir, Jesucristo, a él se le dio de tomar del vino agrio con un hisopo y con una rama que debía ser exactamente la misma usada para rociar la sangre del sacrificio en el dintel en la puerta de la casa para que pudieran sobrevivir los primogénitos de Israel. ¿Coincidencia o no? Ustedes juzgarán. Ya tenemos ahí que Jesucristo tomó entonces de la cuarta, vamos a ver, voy a seguir. Y se le acercaron a su boca. Antes, cuando le ofrecieron vino, ¿qué hizo? Él lo negó. No voy a probar del fruto de la vid porque estoy entrando en el reino. Se saltó la cuarta copa y luego se fue a orar. Quita esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y ahora él ha ido y cumplido la voluntad hasta el extremo, en obediencia suficiente y perfecta al Padre, en un acto de amor inefable. Le pusieron una esponja empapada de vinagre en el hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado del vinagre, vino agrio, dijo las palabras que se hablan en la consumación de la cuarta copa. Consumado es. Cuando el judío cuando está celebrando la Pascua judía, se toma la cuarta copa, lo que dice es consumado es. Lo mismo que dijo Jesús cuando probó el vinagre, el vino agrio, consumado es. Él dijo, todo está cumplido. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu, su aliento, lo que por supuesto te das cuenta ahora es el sacrificio de la Pascua. Porque, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Es el sacrificio de Egipto, el hijo primogénito. Recuerden, los egipcios involuntariamente tuvieron que ofrecer a sus hijos primogénitos como expiación por sus propios pecados y maldades. Cristo muere por Egipto y por el mundo. Además, Él es el Cordero de la Pascua, el Cordero sin mancha, sin huesos rotos que se ofrece para la vida del mundo. Esto encaja con el Evangelio de Juan, porque tan pronto como Jesús fue presentado en el capítulo 1 del cuarto Evangelio de Juan Bautista, que dice Juan, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y aquí está el Cordero conducido hacia el altar de la cruz
muriendo como el primogénito y como un cordero sin mancha. Creo que lo mejor es decir, a la luz de las Escrituras, que el sacrificio de Cristo no comenzó con el primer clavo, no comenzó cuando la cruz se hundió en el suelo, se inició en la habitación de arriba. ¿Se acuerdan? En la habitación de arriba, porque fue en un segundo piso que celebró la Pascua judía, la Pascua con sus apóstoles, con sus discípulos. Fue en el piso de arriba, por eso habla de la habitación de arriba. Ahí es donde comenzó el sacrificio, y también me permito sugerir que la cena de la Pascua, por la que Jesús inició la nueva alianza sellada con su propia sangre, no termina en el aposento alto. O sea, lo que inició ahí no lo termina ahí, pero sí en el Calvario. Se trata de una sola pieza. El sacrificio se inicia en la habitación de arriba con la institución de la Eucaristía y termina en el Calvario. El Calvario se inicia con la Eucaristía. La Eucaristía termina en el Calvario. Sin embargo, otra forma de pensar, esto aún no ha terminado, porque esto no se acaba hasta que esto se acabe. Pablo nos dice en 1 Corintios 5, del 7 al 8, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, que no necesitamos no tener más sacrificios. Por lo tanto, nosotros no necesitamos tener otro ritual más, y todo lo que tenemos que hacer es tener una relación personal con Jesucristo e invitarlo a nuestros corazones, y todo lo demás está a cargo de Él. Pues no basta con tener una relación personal con Cristo Jesús y decirle, porque tú, Jesús, ya pagaste por todo en la cruz, ya no tenemos nada más que hacer, ya todo fue consumado, ya todo el pecado fue perdonado, ya se acabó todo el pecado del mundo y ya todos aquí somos salvos. ¿Qué dice Scott Hahn? ¿Qué digo yo? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice el catecismo? No basta con eso. No es suficiente con eso. Él es muy conocedor del Antiguo Testamento para decir algo así. Él dice, Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ha sido inmolado. Por lo tanto, vamos a celebrar la fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de la Pascua completa. Esta no está terminada todavía. ¿Qué quiere decir? Bueno, regresemos al Antiguo Testamento, al libro del Éxodo. Supongamos que esta noche, como jefe de mi casa y padre, he sacrificado un cordero sin mancha y sin huesos rotos y rocío su sangre sobre el dintel de la puerta, y entonces digo, familia, estamos seguros, vamos a ir a la cama, y nos vamos a la cama. Yo despertaré en la mañana con la tragedia. Mi primogénito está muerto. Dice Scott Hahn y lo explica muy fácil. ¿Qué pasaría si yo vivo en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Moisés, regreso a la Pascua y yo realizo todo lo que se me pidió, pero me brinco un paso? No me como el cordero. Mato el cordero, degüello el cordero, saco la sangre del cordero, le pongo la sangre sobre el dintel, sobre la entrada de la puerta, rezo el jalel, hago todo y me voy a dormir. Pero no consumo el cordero, no consumo la carne del cordero. ¿Qué pasaría el día siguiente? Mi primogénito estaría muerto. Por eso cuando nosotros vemos las películas de Semana Santa nos enredamos. Cuando vemos los 10 mandamientos, cuando vemos Moisés y los 10 mandamientos, y vemos que viene uno de ellos y le pone la sangre sobre el dintel, sobre la puerta, a la mujer que él amaba, y entonces llega al día siguiente y echan a este señor porque tiene sangre en la puerta, y todos ahí quedaron vivos. Disculpe, si no comía de la cena pascual,
moría el primogénito. Nosotros no podemos simplemente ver películas de Semana Santa y quedar todos contentos, todos felices, ¡ay, qué linda la película! Pero es que las películas tienen un montón de cosas que no son ciertas. Si nosotros nos vamos a ver la película de la Semana Santa, dice que Moisés bajó con las tablas de la ley y estaban alabando el becerro y les tiró la tabla sobre el becerro y se hizo un terremoto y todo el mundo se murió. Mire, eso es mentira. Eso es mentira y por favor lean la Biblia. Eso no dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que todos creemos? Que Moisés bajó con las tablas y el pueblo estaba adorando un Dios ajeno y entonces Dios se enojó con ellos y los hizo matar. ¿Saben? Ya cuando el pueblo adoró a un Dios ajeno, cuando adoró a un becerro de oro, ya tenían las leyes. Ya Dios les había dado las leyes. Pero es que la película dice otra cosa. Lean la Biblia, porque si no leen la Biblia, no vamos a entender las maravillas que tenemos nosotros en nuestra Santa Madre Iglesia. Dice, voy a leerlo de nuevo. Bueno, regresemos al Antiguo Testamento, el libro del Éxodo. Supongamos que en esta noche, café de familia, mi padre ha sacrificado un cordero sin mancha y sin huesos rotos y roció su sangre sobre el dintel de la puerta y entonces dijo, familia, estamos seguros, vamos a ir a la cama y nos vamos a la cama. Yo despertaría en la mañana con la tragedia. Mi primogénito estaría muerto. ¿Por qué? Había que comer el cordero. No es suficiente matarlo. Esa es la satisfacción por el pecado. Pero el objetivo final del sacrificio no es la sangre y Dios, asegurándose de que ve la muerte, el objetivo final es restaurar la comunión con Dios. Y esto es lo que significa comer el cordero, restaurar la comunión con Dios. Quien comparte una comida en común, la familia, y que es este signo, el pacto. ¿Y qué es un pacto? Un vínculo de la Sagrada Familia. En el Antiguo Testamento, cualquier familia que sacrificó un cordero y esparció la sangre tenía que comer el cordero. No era suficiente decir, bueno, no les gusta el cordero. Esta parte es lo que dice Scott Hahn, que lo asemeja mucho con los hermanos no católicos y que dicen que no hay que comer, que eso no es cierto, que es la última cena, que etcétera, etcétera. Vea lo que dice Scott Hahn. Bueno, ¿no le gusta el cordero? ¿Verdad, chicos? ¿Por qué no hacen galletas con forma de cordero? Obleas pequeñas de cordero que simbolicen el cordero. Vamos a comer eso y será suficiente, ¿verdad? Presencia simbólica del cordero y todo eso. No me despertaría y ustedes estarían muertos. Ustedes se comieron el cordero y quemaron lo que quedaba, pero ustedes comieron el cordero para restablecer y restaurar la comunión con su Padre Celestial por medio de su Hijo primogénito, el cordero. Esa es la forma en que ocurrió en el Antiguo Testamento y San Pablo reconoce que esta todavía es la forma que seguimos en el Nuevo Pacto. Solo que con creces, solo que con más gloria. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestra Pascua, Cristo es nuestra Pascua. Ha sido sacrificado por nosotros, una vez por todas en el Calvario. Ha sido condenado a muerte, de manera que no tenemos nada que hacer. Así celebramos el sacrificio que ha sido terminado y hecho. No, falta algo. Necesitamos comer el cordero. O sea, no basta con el sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos que comer el cordero porque nuestra Pascua ha sido inmolada, porque Cristo ha sido inmolado, porque Cristo en el momento de su sacrificio último toma la cuarta copa. Todo es cumplido en él. El Cordero de Dios ha sacrificado y nuestra Pascua ha sido inmolada. Podemos llegar hasta ahí. Si nosotros llegamos hasta ahí, vamos a morir.
Si nosotros no comemos de la Pascua del Cordero, no comemos su carne, si nosotros no comemos la carne del Cordero, no celebramos la Pascua. No estaríamos cumpliendo a cabalidad con lo que el rito judío pide para que se cumpla por completo la Pascua judía. Y Jesucristo lo sabe, y San Pablo lo sabe, y San Juan lo sabe. Y por eso escriben todo esto. Tenemos que recibir al Cordero para restaurar la comunión y para completar el sacrificio y para celebrar la fiesta. Es correcto y ahora lo consideramos necesario. Primera de Corintios 5, 7 al 8. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado y ahora vamos a celebrar la fiesta. Y en los próximos 5 capítulos, de muchas maneras, San Pablo describe cómo la Eucaristía debe ser celebrada porque la culminación del sacrificio es la de la Pascua. Esto es un verdadero sacrificio. Es un sacrificio incruento. Este es un verdadero sacrificio. Es un sacrificio incruento porque no estamos matando a Jesús de nuevo. Esto era algo que nunca entendía como un protestante anticatólico. Estaba seguro de que debido a que ustedes hablaban de sacrificio de la misa, que por lo tanto de alguna manera ustedes creían que estaban matando a Jesús una y otra vez, como si una muerte no fuese suficiente. Así que nosotros asumimos y siempre enseñé que supuestamente se estaba imponiendo un sacrificio sobre Cristo en la misa. Esto es blasfemo, porque esto significa que su único acto de morir no fue suficiente y nosotros tuvimos que seguir haciéndolo morir, sangrar y sufrir. Y para eso es lo que es la misa, de ninguna manera. Eso es anticatólico. Ningún católico puede creer eso, debido a que el sacrificio de la misa involucre algún derramamiento de sangre, muerte o sufrimiento de la persona de Cristo, quien está entronizado en la gloria y reina triunfante en el cielo. Él ha resucitado, es ascendido, Él está en su trono y Él gobierna como Rey de Reyes. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por debajo de ese trono, de ese tono de voz que oímos, podríamos pensar que en irnos, porque lo que has dicho es bastante impredecible, por no decir ofensivo. ¿Alguien sabe de algún Mesías alterno? Juan 6:66 es lo que voy a leer en este momento. Porque Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús está diciéndole que tienen que comerlo, que tienen que devorarlo, que tienen que masticarlo, sucede que en ese momento, en Juan 6:66, dice así: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo, entonces a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, no le he elegido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es un diablo. Jesús está hablándoles y dice en Juan 666, Juan 666, desde que Jesús les dijo que él era el pan vivo, que él era el cuerpo, que tenían que comerlo, que tenían que devorarlo, que tenían que masticarlo, que tenían que hacerse uno con él, que él era el cuerpo, que si él no lo comían, tenían que morir, porque el que comía y bebía su cuerpo tendría vida eterna. Dice que eran muchísimos judíos, 2,000, 3,000, 4,000 judíos los que seguían a Jesús en ese momento. Y Jesús les dijo, tienen que comerme. Y desde ese momento dice que muchos lo dejaron. Es más, solo se quedaron
12. Y dicen muchos que fue ahí en ese momento en que Judas empezó a dudar realmente de Jesús. ¿No tendrán un Mesías alterno? ¿No habrá otra persona en la cual creer? ¿Cómo voy a creer yo que tengo que comerme a Jesús? ¿Cómo voy yo a comerme a Jesús? Si de hecho a las primeras comunidades cristianas les decían que eran unos caníbales porque se comían a su Redentor, se comían a Jesús. ¿Alguien sabe de algún Mesías alterno? ¿A quién iremos si te dejamos? Dado que no existe otro, vamos a estar a tu lado sin comprender. Oiga, vamos a estar a tu lado sin comprender. Al igual que muchos de sus dichos, ellos no lo entendieron hasta después de haber resucitado, después de que hubo subido y después de que tuvieron una visión de su rey resucitado, glorificado y entronizado como un cordero, luciendo como si hubiera sido inmolado, debido a que él lleva esas cicatrices y continuamente se presenta ante su Padre en nuestro nombre y para nuestro bien como una víctima sacrificial. Se une con nosotros para que como miembros de su propio cuerpo místico nos unamos con él mediante ese sacrificio. San Pablo dice en Romanos 8 que somos considerados como ovejas para el matadero por el amor de Dios. No solo el cordero, pero todos entramos en él y somos identificados con ese sacrificio en la Eucaristía de la misa. Entonces, ¿qué es el sacrificio? Hay un sacrificio una sola vez y para todos en el Calvario. Una vez por todos, una vez y para siempre, continua en la eternidad, como el sacrificio perfecto. Yo solía tomar esto en el sentido de una vez por todas y por lo tanto no necesitaba de la repetición. Esto no necesita ninguna representación. Pero luego ustedes leen en Apocalipsis 5 que Cristo continuamente está presentando su sacrificio pascual como el Cordero de Dios, esperando como si hubiera sido inmolado ante el Padre para siempre por nuestro bien. ¿Qué está haciendo Jesucristo según Apocalipsis 5 como sumo sacerdote, presentando un eterno sacrificio? Ya lo habíamos visto. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Presentaba el sacrificio ante el Santo de los Santos, entraba con la sangre del Cordero ante el altar ante el Santo de los Santos. ¿Cuánto tiempo duraba el sacrificio? El tiempo que duraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Dónde está Jesucristo como sumo sacerdote? En el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo Jesucristo en el lugar santísimo? Ofreciendo sacrificios. ¿Y dónde es que nosotros estamos realizando este sacrificio? Estamos renovándolo, digamos, estamos en una eterna sacrificio, en una eterna misa, en misa. El problema es que usted cree que va a una misa más. Nosotros no vamos a una misa más. Es una sola misa que permanece permanente. Es una sola Eucaristía, un solo sacrificio. ¿En dónde estamos celebrándolo? Con Cristo, en este momento, estamos en el Calvario, con Cristo celebrando un solo sacrificio de redención. Que Cristo continuamente está representando su sacrificio pascual como el Cordero de Dios, esperando como si hubiera sido inmolado ante el Padre para siempre por nuestro bien. Ese es el significado de nuestra liturgia terrena, del banquete eucarístico, de la Eucaristía de la Pascua, mediante la cual el Hijo primogénito de Dios, el Cordero de Dios, ha quitado nuestros pecados y nos llama a unirnos con él. El bautismo es el sacramento de la fe en el que nos unimos para recibir el Espíritu Santo. La confirmación es el sacramento de la fe en el que nos unimos para recibir la confirmación. Es el sacramento de la esperanza en la que ganamos
la potencia extra para vencer el pecado que comenzamos a cometer conscientemente, porque en la confirmación nosotros tenemos razón sólida para esperar que la gracia de Dios vaya a vencer nuestro pecado. Pero la fe, la esperanza no son nada, no son sin provecho si no existe amor. Es un juramento que Dios ha jurado. Los amo. Ustedes no me creen, lo juro por Dios. Es decir, ¿qué estamos nosotros en este momento celebrando en misa? ¿Qué es la misa? La renovación de la promesa de la inmolación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted y yo estamos como corderos del sacrificio, unidos a Cristo en el cuerpo místico de Cristo, ofreciendo un sacrificio al Padre eternamente. Ahora, ¿qué se celebra en misa? La renovación de la Pascua, pero la Pascua en Cristo Jesús. Nosotros estamos celebrando la Pascua. ¿Cuántas Pascuas celebramos nosotros los católicos? 52 Pascuas. Son 52 domingos. Celebramos una misma Pascua. Estamos todos celebrando la Pascua judía. Ya la Pascua judía pasó. Celebramos la Pascua cristiana, la Pascua de Cristo, el Cristo, el Cordero inmolado. Nosotros vamos y llenamos y vemos cómo se llena el altar de sangre. Lo vimos la semana pasada cuando se celebró Corpus Christi por un misterio pascual. De la copa rebosa sangre, baña el corporal, baña el altar, penetra la sangre. Nosotros no podemos verlo porque tenemos nuestros ojos tapados, tenemos como unas persianas que no nos dejan ver lo que pasa en misa, pero en misa se celebra y se está celebrando y se está viviendo la misma Pascua que Cristo celebró en el Calvario. Y Cristo en ese momento se está entregando por nosotros una vez y para siempre, eternamente, porque Cristo es el Cordero inmolado. Cristo es el Cordero que nosotros, después de matarlo, después de cortar su sangre, después de degollarlo y de echar su sangre en un copón, después de presentarlo frente al altar de los altares, frente al Santo de los Santos, después de esto tenemos que comer al Cordero. Y si tú y yo no comemos del Cordero, no estamos celebrando la Pascua y por lo tanto vamos a morir. Y van a morir también los primogénitos. Ahora, cuando vas a misa, ¿vas a seguir siendo un espectador o un protagonista? ¿Vas a valorar debidamente la comunión? ¿Vas a celebrar lo que estás comiendo, el cuerpo mismo de Jesús? ¿O vas a quedarte creyendo que es una simple galleta? Éxodo 16:4, Yahvé dijo a Moisés: mira, yo haré llover sobre vosotros el pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así le pondré a prueba para ver si anda o no según mi ley. Éxodo 16:35, los israelitas comieron el maná por espacio de 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Lo estuvieron comiendo hasta que llegaron a los confines del país de Canaán. Juan 6:51-53. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, no creían que Jesús podía hacer lo que quisiera. No creen que Jesús pueda darnos a comer su corazón en un pedazo de carne. No lo pueden creer. Como no puedes creer muchas veces cuando vas a misa y pídele a Dios que que te quite eso que tienes en el corazón, que te quites esas dudas. Señor, yo no entiendo. Señor, yo no entiendo. No entiendo cómo es que tú estás presente en un pedazo de pan. Pero si tú dices que estás presente, yo te creo. Y esto es lo que le pasaba a los judíos.
lo que le pasa a los protestantes, lo que le pasa a mucha gente. No cree que Jesús puede hacer lo que él dice. Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Aquí, vea qué promesa más bella. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Fogos es comer y trogo, masticar, tragar, lo que yo les estaba hablando hace un rato. Juan 6, 59, 62. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto les escandaliza? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Juan 6, 64, pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Juan 6, 65 y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Juan 666, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué no le creyeron? Por la Eucaristía. No le creyeron por el pan vivo bajado del cielo. No le creyeron por la Eucaristía, como no le creen los hermanos no católicos. Qué pena me da, pero siguen siendo lo mismo. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Mateo 26, 26, 28. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se lo pasó diciendo, tomad y bebed todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Vean que Jesucristo dijo, esto es, no dijo esto se parece, es como. Se podría decir que dice esto es. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús en este momento? Jesús está llevando la Pascua judía, lo que iba a pasar al día siguiente a las 3 de la tarde, en el momento cúlmine de la expiación de los pecados, en el momento en que se iba a dar el perdón de los pecados para todos los judíos, Jesucristo trajo del día siguiente al día anterior la Pascua judía. Él está adelantando las cosas en el tiempo. ¿O es que Jesús no puede hacer eso? Jesús no puede atrasar las cosas en el tiempo. Él no es Dios. Él no tenía la capacidad para decir, este es mi cuerpo que será entregado mañana. Este es mi cuerpo y mi sangre que serán entregados mañana. Jesús no podía hacerlo. Jesús no era Dios. Jesús no tiene la potestad para hacer eso. Por supuesto que lo puede hacer y lo hizo. La Eucaristía, el pacto de Dios. No se puede ver la obra de Dios en el hombre desligado del pacto. Dios obra siempre en el contexto de pacto. Y para comprender la Eucaristía en profundidad y en espíritu, tenemos que verla como parte del pacto de Dios en el hombre. Dice la carta a los Hebreos que lo que en Israel es prefigura, en la iglesia es realidad. Hebreos 10:1. Así pues, para entender la Eucaristía, en este pacto de gracia hay que entender el antiguo pacto y sus formas. El pacto que nos interesa de la antigua alianza es el pacto mosaico, como plenitud del pacto comenzado con Abraham. En Éxodo 3:14
Dios se revela a Moisés en la esencia de su nombre que indica su conocimiento de Israel. De todos los dioses que lo rodean, Él es, y así lo tienen que conocer. En Éxodo 4:8, Dios le da el poder de hacer milagros a Moisés. En Éxodo 4:13, Dios le manda a dar su mensaje. En Éxodo 12:1, Dios manda a celebrar una liturgia de liberación. En Éxodo 12:37, Israel tiene que salir de su antigua vida. En Éxodo 16, fueron alimentados por pan bajado del cielo. En Éxodo 19:9, Dios habla en presencia viva pero escondida. En Éxodo 20, Dios establece el pacto. En Éxodo 20 es que Dios nos da los 10 mandamientos. En Éxodo 24:3, Moisés sella la alianza con un sacrificio con sangre en un sacrificio común. Éxodo 24:3. Esas se las voy a leer porque eso es muy importante que todo nos quede muy claro. El sacrificio de sangre que Dios hace con Moisés. Éxodo 24:3. Dice así: Moisés vino y transmitió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Yahvé, se levantó temprano y construyó al pie del monte un altar con 2 estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos e inmolaran novillos como sacrificio de comunión para Yahvé. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, de acuerdo con todas estas palabras. Moisés sella al pueblo con la sangre y Jesucristo nos habla ahora con su sangre y dice: esta es la sangre de la nueva alianza. Eso lo escucharemos cuando Jesús está instituyendo la Santa Eucaristía. ¿Cómo era ese sacrificio? ¿Cómo era este sacrificio de comunión en el antiguo pacto levítico? Levítico 7:11. Solo los miembros de la alianza Casa de Israel podían comer de este sacrificio de sellamiento y debían estar en estado de pureza. Voy a leer Levítico 7:11 para que todo nos quede claro qué dice la palabra de Dios. Levítico 7:11. Levítico 7:11. Esta es la ley de sacrificio de comunión que os ofrece a Yahvé. Esta es la ley de sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Tendrían que leer todo el sacrificio. Nos habla del sacrificio de los corderos inmolados y todo lo que esto quiere decir. Solo los miembros de la alianza Casa de Israel podían comer de este sacrificio de sellamiento y debían estar en estado de pureza, al igual que nosotros. Solamente los que somos bautizados y hemos hecho la primera comunión podemos estar en el sacrificio del sellamiento, y para poder comerlo tenemos que estar en estado de gracia. La sangre sienta las bases de un pacto definitivo, mientras el pacto en sí es un documento. La entrada al pacto del hombre era por medio de un derramamiento, su propia sangre en la circuncisión. La actualización del pacto del pueblo era en el día del perdón. Oiga, esto es muy importante. La actualización del pacto
pacto del pueblo era el día del perdón. El día del perdón, Yom Kippur, el sumo sacerdote descargaba los pecados, faltas al pacto, sobre la cabeza de un cordero y lo degollaba. Su sangre era recogida en un recipiente de plata y con este en las manos entraba en el santo de los santos, atravesando la cortina que separaba a Dios de los hombres. Una vez dentro, derramaba la sangre sobre el propiciatorio del arca de la alianza, gritando el nombre de Dios. La sangre cubría el arca con la ley dentro. La sangre era el testimonio de que el animal había muerto cargando con las transgresiones de Israel al pacto, y los pecados de Israel eran perdonados. Era el gran día sacerdotal. Importante, recuerden, el arca de la alianza, el propiciatorio, debía ser rociado con la sangre del cordero degollado. El sumo sacerdote debía vestir de lino puro en una sola vestimenta, igual como iba Jesús. El arca de la alianza debía ser rociada. María, arca de la nueva alianza, fue rociada con la sangre de Cristo. Y ahí nos vamos dando cuenta nosotros que estamos en iglesia verdadera. Nos empezamos a dar cuenta nosotros que estamos en una iglesia real, en una iglesia que de verdad está cumpliendo con todos los preceptos que la Biblia pide, que la misa pide, que pide la liturgia celestial. La renovación del pacto era el día de la cena pascual. Oiga, la renovación del pacto era el día de la cena pascual. El día de la Pascua era el gran día en el que la cena Israel renovaba el pacto con Dios por todo el año. Es por eso que esa fiesta era obligatoria. Una fiesta, sacrificio, comida, acción de gracias que era celebrada por todo el pueblo. Hay un sacrificio de comunión que nos interesa sobremanera. Este es el sacrificio de la Todá. Hay un sacrificio que nos interesa mucho, el sacrificio de la Todá, T-O-D-A-H, Todá. El sacrificio de la Todá es también el antepasado de la Eucaristía. El sacrificio del Todá, dar gracias, se compartía con amigos para dar gracias por algo. El Todá comienza con el recuerdo de una amenaza y la acción de gracias por haber sido liberado de ella. Ejemplo, el Salmo 22. La Todá incluía el ofrecimiento de pan ácimo y vino. Oiga, la Todá incluía el ofrecimiento de pan ácimo y vino. Los antiguos rabinos decían que cuando llegue el Mesías cesarán todos los sacrificios menos los del Todá. ¿Y con qué se ofrecía el sacrificio del Todá? Con pino y pan. Y dicen los antiguos rabinos que cuando viniera el Mesías ya no habrían más sacrificios y los sacrificios que se iban a ofrecer serían con pan y vino. Eso decían los judíos, los rabinos. Que se haya cumplido en Jesucristo será pura y mera coincidencia. Pues no, ¿verdad? Pues no. En el sacrificio del Todá se ofrecía pan y vino. Veamos lo que fue prefigura como se hace realidad en el nuevo pacto. La iglesia es la plenitud de lo que fue prefigura en Israel. Veamos la Eucaristía en el contexto del nuevo pacto. En el nuevo pacto, Dios da a conocer su nombre, Jesús, que encierra su misión revelada. Dios salva es la esencia de Jesús en el nuevo pacto. En el nuevo pacto de Dios nos envía a anunciar a las naciones su mensaje. San Marcos 15:16. Y vayan pues por todo el mundo haciendo discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonan los pecados les quedan perdonados, y a quienes retengan les quedan retenidos. En el nuevo pacto se nos da el poder para dar testimonio. San Marcos 15:17.
En el nuevo pacto hay que dejar detrás la vida antigua y entrar en tierra nueva. San Lucas 19, 9 al 10. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios va a ser alimentado por pan bajado del cielo. San Juan 6, 50. Por un profeta aún mayor que Moisés. Dios establece el pacto con un sacrificio de sangre, expiación. Cristo sacerdote, Hebreos 9:11. ¿Qué dice Hebreos 9:11? Es importante que vayamos viendo también esas citas bíblicas. Hebreos 9:11 dice así. Pero presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombres, es decir, no de este mundo. Y sigue el 12, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca sacrificada con su aspersión a los contaminados en orden de la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificando las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios. Cristo Jesús como sumo y eterno sacerdote está en el santuario eterno ofreciendo un eterno sacrificio por nuestros pecados para limpiarnos de nuestras impurezas. Eso es lo que dice Hebreos 9:11. En el nuevo pacto de Dios nos deja una liturgia de liberación. San Lucas 22:19. San Pablo, que es el texto más antiguo de la Eucaristía, nos dice 1 Corintios 11:24. Pero Jesús no se expresó ni en latín ni en griego, sino que en arameo. Se traduce en arameo como grup o bazar, pero no solo cuerpo físico, sino hombre integral. Yo mismo, para ser más exacto, es que hay una traducción que no la puedo leer porque es un poquito complicada de leerla. Dice que Jesucristo, la frase correcta, exactamente traducida sería, esto soy yo mismo. 1 Corintios 11:24. 1 Corintios 11:24 dice así. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Pero la palabra esta es mi sangre, este es mi cuerpo, dice que en realidad no se debería traducir como este es mi cuerpo, sino esto soy yo mismo. Esta frase tiene un sujeto, tutu, toutu. Esto es arameo da, en hebreo se significa esto, pero también significa aquí, sería esto o aquí, soy yo mismo. Esto aquí soy yo mismo, es lo que está traduciendo y cómo se debería traducir de una mejor manera. Esto aquí soy yo mismo. Por eso es que Jesucristo dice, este soy yo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, este soy yo mismo. La Eucaristía no es solo presencia de un alimento espiritual y por eso Jesús después de la cena dice que los sarmientos se injertan y se alimentan de él. San Juan 15. La Eucaristía no es un restaurante, es un banquete. En un restaurante nadie se conoce, nadie tiene intereses comunes. En un banquete solo se invita a los que comparten amistad e intereses. ¿Qué es tu Eucaristía? Es una pregunta. San Juan 6 nos da 3 proposiciones. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré en mi carne para el mundo, para que el mundo vivo. Jesús nos da una advertencia.
Si no coméis mi sangre, no tendrán vida en ustedes. La expresión hebraica carne y sangre designa ser humano completo. No es como el maná que solo alimentaba el cuerpo. Este pan alimenta el alma y da vida eterna. Un punto central en nuestro estudio es la palabra que dice Jesús: hagan esto en memorial mío. Esta palabra memorial se dice en griego anamnesis y es una terminología sacrificial. En hebreo se dice ascará y se traduce sacrificio memorial y es entendido como un sacrificio perpetuo de alianza. Es decir, hagan esto en memoria mía, se traduce por sacrificio perpetuo de alianza. Diccionario de Teología del Nuevo Testamento del Dr. Colin Brown. Cristo como sumo y eterno sacerdote ofrece su alianza. Hebreos 7, 20, 25. Dice así, Hebreos 7, 20, 25. Hebreos 7, 20 al 25. Y por cuanto no fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras este lo fue bajo juramento por aquel que le dijo, juro al Señor, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por eso de una mejor alianza resultó fiador Jesús. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar. Pero este posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Sacerdote para siempre, intercediendo por siempre a nuestro favor. La palabra anamnesis se utiliza en Números 10:10, en los días de alegría, en las fiestas, en las lunas nuevas. Ustedes tocarán el shofar durante el ofrecimiento de los holocaustos y sacrificios de comunión. Así harán que su Dios se acuerde de ustedes. Primera de Corintios 11:20 y de 23 al 29. Habla del sacrificio de los judíos, del sacrificio de los paganos y el sacrificio de los cristianos en la Eucaristía, de forma compartida. Pablo aquí afirma el carácter sacrificial de la Eucaristía. Pablo utiliza la expresión mesa del Señor. Este es un término que se refiere al altar de los sacrificios. Ver Levítico 24, 6, 7, Ezequiel 41, 22 y Malaquías 1, 7. Desgraciadamente, por un factor de tiempo, no puedo leerlo todo. Es interesante notar que en Judas entró el demonio en la Eucaristía. La Eucaristía fue lo que terminó con la fe de Judas en Jesús. No le pudo creer. Juan 6:66. También dejaron a Jesús porque no creyeron en él. Nosotros actualizamos el pacto de Dios en el sacrificio comunión que es la misa. Nosotros actualizamos el pacto de Dios, sacrificio perpetuo de alianza. Eso es lo que nosotros estamos actualizando en el memorial, sacrificio perpetuo de alianza. Nosotros actualizamos el pacto de Dios en el sacrificio de comunión, que es la misa, donde está el cordero del pacto, Apocalipsis 5, 5 al 7, su sangre, su sacerdocio. ¿Cómo entramos a pasar de ser parte de esta alianza? En el bautismo, que es la nueva circuncisión, Colosenses 2:11, ya lo habíamos leído, y que nos santifica, Efesios 5:26, y en santidad, San Juan 20:21, testimonio de la redención depositada en la iglesia en anamnesis. Notas curiosas sobre la cuestión protestante. Hubo una sola doctrina en la Eucaristía por 1500 años. A 50 años después de la proclamación de las 95 tesis de Lutero, se escribió un libro en Alemania llamado 200 definiciones de la palabra "esto es mi cuerpo". Dijo Lutero: hay casi tantas sectas
y creencias como cabezas. Esto no admite el bautismo. Aquel rechaza el sacramento del altar. Un tercero dice que hay un mundo intermedio entre el presente y el día del juicio. No falta quien enseñe que Jesucristo no es Dios. No hay nadie, sin embargo, por más bufón que sea, que no afirme que él está inspirado por el Espíritu Santo y que no considere como profecía sus sueños y desvaríos. Oiga lo que dice Martín Lutero a 50 años de la proclamación de la Reforma Protestante, que ya no se puede creer en nadie, no se puede creer en nada, porque todo el mundo está inspirado por el Espíritu Santo y nosotros ser bufones. Bueno, vamos a seguir porque es importante que terminemos. Tradición apostólica de San Pablo. Primera de Corintios 11, 23 y 30. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: esta copa la nueva alianza en mi sangre. Les voy a leer todo Primera de Corintios 11, 23 al 30, porque es importante que nosotros tengamos ese conocimiento, que leamos la Biblia. Primera de Corintios 11, 23 al 30. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Cuantas veces la beberéis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo y come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. Y esto es palabra del Señor. Discípulos de Emaús, la Eucaristía no es para entretener o sentir bonito, es para salvarte. La Eucaristía no es para ir a sentirse bonito, la Eucaristía no es para decir: ay, es que qué pereza, es que ese padre, es que qué pereza, porque esas misas tan aburridas. La Eucaristía no se hizo para que usted sintiera bonito, se hizo para salvarte. La iglesia primitiva, Apocalipsis 2:17, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Oiga, les va a dar una piedrecita blanca. Al que venza, dice el Apocalipsis, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido. Oiga, le daré maná escondido. Y le daré también una piedrecita blanca. Yo no sé ustedes esa piedrecita blanca si se le parece a la Eucaristía. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Malaquías 1:11. Pues desde donde sale el sol hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sabaoth. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1324, dice: la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los misterios eclesiales,
y las obras de apostolado están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Cristo mismo, nuestra Pascua. Ya tenemos que ir entendiendo qué es eso de nuestra Pascua, cómo se celebra la Pascua, cuáles son los pasos de la Pascua, cómo es que nosotros entendemos la Pascua, qué era lo que se celebraba en la Pascua, por qué decimos que Cristo es nuestro Cordero inmolado, nuestra Pascua ha sido inmolada, o sea que nuestro Cordero ha sido quemado, ha sido cocinado para que usted y yo comamos del Cordero Pascual. Eso es lo que dice el Apocalipsis, es lo que dice la Biblia, es lo que hemos estado leyendo, tal vez un poco cansón, tal vez un poco cansado tanta lectura, pero es lo que hemos estado leyendo por esta hora 40 minutos. Mirad 1326, finalmente por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Milagro eucarístico de Lanciano, año 700 después de Cristo, 1971, 1981, le hicieron 500 estudios científicos y en todo se comprobó que ahí lo que había era corazón del Señor, tejido cardíaco, sangre y carne de nuestro Señor Jesucristo y también los grumos de sangre que se hicieron, el vino que se convirtió en grumos, que es sangre y sangre viva. Milagros eucarísticos de Lanciano, Italia. Vimos a Ricardo Castañón convertido al catolicismo al descubrir que los milagros de la iglesia eran verdaderos. Ha ayudado a probar muchos milagros dentro de la Iglesia Católica, entre los cuales se encuentran uno de los más sorprendentes milagros eucarísticos. Entonces, ¿qué es la misa? ¿Qué hacemos en la misa? Nos reunimos como familia de Dios para celebrar nuestra fe y alabar al Señor con cantos y oraciones, igual como lo hacen los judíos, igual como lo hacen en las sinagogas. Escuchamos y acogemos la palabra de Dios, Él nos habla y su mensaje nos orienta e ilumina. Celebramos con gozo la presencia amorosa de Dios en nuestra comunidad. Elevamos nuestra oración a Dios. Presentamos los dones del pan y del vino. Invocamos a Dios para que envíe su Espíritu sobre nuestra celebración. Hacemos memoria del sacrificio de Cristo en la cruz. En esta manera actualizamos y hacemos presente su muerte y resurrección. Recuerden, una misma muerte. Estamos celebrando la misma muerte que Cristo celebra en el Calvario. Estamos celebrando la Pascua eterna de nuestro Salvador. Nos damos la paz de Cristo. Comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora ya comemos el Cordero inmolado. Estamos comiendo la Pascua eterna. Estamos comiendo la Pascua cristiana. Estamos comiendo el Cordero inmolado. Recibimos la bendición de Dios. Nos sentimos fortalecidos por ir a dar el testimonio de nuestra fe cristiana en la vida familiar y social. Nos reunimos como familia de Dios para celebrar nuestra fe y alabar al Señor con cantos y oraciones. Y así lo hacemos permanentemente. Mi compromiso: señalo en los cuadros de la izquierda aquello que ya he logrado asumir respecto a la Eucaristía. Hermanos, espero que podamos todos señalar en esto, por lo menos espiritualmente, lo que he logrado asumir. Valoro la Eucaristía. Llego con puntualidad a la celebración eucarística. Dios guarde llegar tarde a misa. Participo activamente en las oraciones, los diálogos y los cantos. Ojalá podamos participar, aunque ahorita en los cantos no podemos, por lo menos en los diálogos y en las oraciones. Escucho con atención las lecturas bíblicas y la homilía. Hermanos, la lectura del Santo Evangelio se hace con las manos juntas en señal de oración. Cuando están leyendo el Evangelio, estamos en esta posición. Estamos
orando al Señor y estamos dando gracias porque es Cristo mismo el que nos está hablando. Y cuando termina el Evangelio, damos gracias a Dios y hacemos una pequeña genuflexión en sentido de alabanza. Comulgo dignamente y con frecuencia. Hay que comulgar la mayor cantidad de veces que se pueda entre semana. Salgo a vivir la palabra de Dios que he proclamado en la celebración. Salgo a vivir la palabra de Dios que he proclamado en la celebración para no olvidar. La celebración y la fiesta son una necesidad humana. La Eucaristía es un memorial de sacrificio de Cristo y el banquete pascual en el que Jesús se nos da como alimento de vida. La Eucaristía es la fiesta de la comunidad cristiana porque en ella celebramos con gozo la acción salvadora de Dios en nuestras vidas. Una comunidad eclesial no puede vivir sin Eucaristía. Valoro y participo activamente en la Eucaristía dominical. Bueno, hermanos, hermanas, disculpen que haya ido tan rápido. Yo sé que en algunos momentos puedo inclusive cansarlos, pero no tenemos mucho tiempo y había que enseñarles toda esta belleza de lo que es la Eucaristía, todo lo que significaba el pacto eucarístico, la Pascua judía, la Pascua cristiana, por qué se habla del Cordero, por qué se habla de tanto sacrificio, por qué se habla de Cristo como Cordero, por qué Jesucristo nos habla a nosotros de que Él es el pan vivo bajado del cielo, por qué no le creyeron, por qué se fueron, por qué nosotros tenemos que creerle, por qué Jesucristo se quedó presente en la Eucaristía para santificarnos, para darnos su vida, para convertirnos en uno con Él, etcétera, 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 todo lo que vimos el día de hoy. Recuerden que esto queda grabado, podrían ver una y otra vez lo que no les quedó claro y también profundizar en libros y profundizar en testimonios de hermanos fuera de, digamos, de lo que estamos hablando ahí en YouTube y en otros medios para profundizar un poquito con respecto a la Eucaristía. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado muy claro para poder hablarlo en este momento antes de pasar a la oración final. Se ha quedado todo muy clarito, todos están muy claros con respecto a esto, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces hagamos la oración final, invocando al Espíritu Santo y pidiéndole al Espíritu Santo Dios que nos ayude en todo momento. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigo Jesús, creemos que tú instituiste la Eucaristía en la última cena. Creemos que la Eucaristía es el memorial de tu muerte y resurrección. Creemos que tú estás real y verdaderamente presente en el pan y el vino consagrados, prolongando de esta manera tu presencia salvadora. Creemos que tú eres el pan de vida. Creemos que tú eres nuestro alimento y nuestra fuerza. Creemos en los humildes signos del pan y del vino, transformados en tu cuerpo y en tu sangre. Tú caminas con nosotros por los senderos de la vida. Creemos que en el altar eucarístico se eleva al Padre, junto con los dones del pan y del vino, nuestra propia vida, con sus alegrías, penas, aspiraciones e inquietudes. Creemos que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Creemos que la Iglesia vive de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Santísima, pedimos por medio tuyo tu bendición final. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas noches tengan todos.
Espero que la próxima semana podamos vernos de nuevo y recordarles que tienen que llevar lo antes posible los certificados, los que no lo han hecho, de bautismo de ustedes y el certificado de sacramentos recibidos, en donde debe tener el sacramento de la confirmación el padrino o madrina que ustedes escojan. Bendiciones.